Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson Y el mío es Clara Jorge Ramírez. y esta semana estaremos estudiando la palabra de Dios como hemos hecho cada semana ya por tantos años. Cuéntanos, Clara, ¿qué Es la estudiaremos? lección número 12 del cuarto trimestre para el 23 de diciembre del 2023. Esther y Mardoqueo, Perspectiva Bíblica. Clara Mercedes, entonces estaremos estudiando acerca de las promesas de Dios y cómo se cumplen esas promesas. ¿Estás lista para dirigirnos en oración? Estoy lista. Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, al estudiar tu santa palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a honrarte, oh Dios, y ayúdanos a tener la perspectiva de amar al prójimo como nosotros mismos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces estamos listos ya para comenzar a leer, pero nosotros nos vamos a concentrar en aspectos diferentes a lo de Esther y Mardoqueo, porque en perspectiva bíblica no repasamos la misma lección que se ha estudiado, sino que nos vamos en profundo a un solo punto. ¿Estamos de acuerdo, Clara Mercedes? Estamos de acuerdo, Johnny Ramírez. Empecemos con Daniel 2. Daniel 2 del 19 al 23. Entonces, el misterio le fue revelado a Daniel en una visión de noche, por lo cual Daniel bendijo a Dios de los cielos. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela las cosas profundas y escondidas, conoce lo que hay en las tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has dado a conocer lo que te hemos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Clara Mercedes, este asunto del rey que les dio a conocer, por supuesto, era la visión de esa gran estatua con diferentes materiales, comenzando con la cabecita de oro y terminando con los piecitos de barro cocido y hierro. Clara Mercedes, ¿a quién le atribuye el hermano Daniel el conocimiento completo? Conocimiento, sabiduría, todo a Dios, y el poder también. Y este Dios que tiene todo el conocimiento es el mismo Dios que tiene una misión en esta tierra, y esa misión incluye tratar con todos los seres humanos. Así es. Nos estamos concentrando, Clara Mercedes, de manera particular esta semana para entender que la idea de que el mundo está dividido de una manera donde los que están en la iglesia verdadera son los hijos de Dios y todos los demás están perdidos y Dios no se comunica con ellos, es falsa. Eso es falso. Es mucho más completamente. complejo, la situación es mucho más compleja. El Dios que gobierna todo también se comunica con todos. Aquí en este Así es. caso se comunicó con el hermanito Nabucodonosor. Y los babilonios eran gente cruel, Clara Mercedes. Ellos atacaban y mataban y ultrajaban y tomaban posesión de tierras. Y así se llevaron cautivos a los judíos. De modo que la voluntad de Dios en comunicarse con Babilonia es escogida y entendida solo por Dios. Lo que nosotros tenemos que entender es que no podemos asumir que un grupo o una persona no está con Dios ni Dios se comunica con ellos por el hecho de que no se congregue con nosotros en la misma iglesia. Y esto a veces es difícil para la gente, Clara Mercedes. Exactamente, muy difícil. Pero esto no es la primera vez. Nabucodonosor no fue el primero que recibió mensajes de Dios sin ser parte del pueblo de Dios. Comencemos con Génesis 12. Génesis 12 es del 1 al 3.
Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. En otras palabras, que saliera de Irak, que era la tierra de Abraham. Entonces recuerda, Clara Mercedes, que en este momento no existe Israel. Está Dios pariendo a Israel al llamar a Abraham. Verso 2. Yo te haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Johnny, en otras palabras, Israel desciende de Irak. Porque Abraham, como se llama en este momento, salió de Irak. Esa era su tierra, Ur de los Caldeos. Y le dice que se mueva, que va a ser una gran nación de él. Por eso es que todos tenemos que amarnos, porque todos somos hijos de Adán y Eva. Recuerda entonces, Clara Mercedes, que el propósito era para que este pueblo que Dios estaba formando fuera ¿qué? Una gran nación y bendición. Una bendición. La bendición que le iban a dar a ellos. Y Primero le iba a convertir en una gran nación. Y el engrandecimiento que le iba a dar a ellos al hacerlos una gran nación no era para su beneplácito, sino era para que fueran, bendecir a otros. Para que fueran bendecidos. Así mismo. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias? ¿Cuántas? Todas, no una ni dos. Todas las familias. Eso es como el 50%. No, eso es el 100%. En otras palabras, que por medio de este pueblo que nació desde Irak, Dios formó este pueblo de Israel para que sea una bendición para toda la familia de la tierra. En otras palabras, familias de los continentes, de Australia, de Asia, de Oceanía, de África, de América, de todos los continentes, Johnny. O sea que no tienen que tener la Biblia para recibir bendición de Dios. Todas las naciones Dios las quiere bendecir. Claro que sí. Y en todas las naciones, tal como se comunicó en Babilonia con Nabucodonosor, Dios se comunica con la gente también. Claro que sí. El próximo ejemplo que vamos a ver es mi preferido de esta semana. ¿Quieres leerlo? Claro que sí, Johnny Ramírez. ¿Pero estás lista, Clara Mercedes? Yo siempre estoy listo, Johnny Ramírez. Génesis 14 del 17 al 20. Y esta versión que leemos es la Reina Valera autorizada del 2015, que la traducción es muy cercana al original hebreo. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él. ¿Te gusta ese nombrecito? Kedorlaomer. Sí. Kedorlaomer. Lo dividimos en dos. Kedorlaomer. Y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Y también Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Detente un momento, Clara Mercedes. Este es el nombre más antiguo que la Biblia da de Dios, el Dios Altísimo. Y es el nombre más popular en muchos de los escritos de las Sagradas Escrituras. Aunque el tetragramaton aparece, el tetragramaton que no se pronunciaba, que se decía Adonai. Y este nombre es el nombre personal del título de Dios. Y aquí es el que se usa para quien adoraba Melquisedec. Melquisedec adoraba al Dios Altísimo. Y sacó pan y vino, ¿con qué propósito? Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo. O sea, que Abraham pertenecía al Dios Altísimo. Al mismo Dios que pertenecía a Melquisedec. Sí, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio a él el diezmo de todo. De modo que el hermanito Melquisedec era superior al hermanito Abraham, porque el hermanito Abraham le devuelve los diezmos a Melquisedec.
y Melquisedec es el que bendice a Abraham. De modo clara que Dios ya estaba habitando en Jerusalén de aquel tiempo, en el sacerdote de aquel tiempo, antes de existir Israel y antes de tener el código que Israel llegó a convertir en el Antiguo Testamento, lo que nosotros los cristianos llamamos Antiguo Testamento, la escritura hebrea y aramea. Esto es después de Abraham y Melquisedec ser llamados siervos del Dios Altísimo y después de que Abraham le devolvió los diezmos. ¿Te gusta la palabra Melquisedec o prefieres Kedaorlaomer? Melquisedec es más fácil. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Isaías 45, del 1 al 7, dice: Así ha dicho el Señor a su ungido, a Siroá, a quien tomé por su mano derecha para sojuzgar a las naciones delante de él, para desvestir a los reyes de sus armaduras y para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas de las ciudades no se cierren. Yo iré delante de ti y allanaré las montañas, romperé las puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro. Yo te daré los tesoros de la oscuridad, las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor Dios de Israel, que te llama por su nombre. A causa de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, yo te llamo por tu nombre, te doy un título de honor. Aunque tú no me conoces, yo soy el Señor y no hay otro. Aparte de mí, no hay Dios. Yo te ciño, aunque tú no me conoces, para que desde el nacimiento del sol hasta el occidente se sepa que no hay nadie más que yo. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas, quien hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy quien hace todas estas cosas. Claro, esto confunde a muchas personas, porque aquí la Escritura dice que Dios hace la adversidad, los problemas, que Dios es responsable de todo lo que ocurre en este mundo. Dios no es responsable de algunas cosas, sino que Dios está a cargo de todo. Y Él inclusive toma a Ciro, aquí lo llama Siroá, para que sea siervo de Dios, y le llama ungido, le llama Mesías, es la palabra en hebreo, porque Dios lo escogió para que hiciera su voluntad y fuera su Mesías con el pueblo de Israel. Pero da un detalle muy particular, aunque él no conoció a Dios. Y lo decía varias veces, aunque tú no me conoces. Entonces no está supeditado, no está limitado el servir a Dios y ser útil para Dios en una relación con una serie de doctrinas o con una iglesia o la otra. Son dos cosas independientes. Una persona que no tiene nada que ver con ninguna iglesia, que tampoco cree en ninguna doctrina, puede ser usada por Dios para cumplir su voluntad. Amén. Un ejemplo es Ciro. Y Dios entonces llama a esta persona que no conoce nada ungido. Esto es misterioso, no debemos pretender nosotros saber cómo funciona y cuándo es la entrada y cuándo es la salida, sino que debemos confiar en nuestro Dios. Pero el principio claro que nos toca, Clara Mercedes, es que cuando tú veas a otro o a otra que no está en tu iglesia y no se congrega contigo, no puedes asumir que por lo tanto esa es una persona apartada de Dios. Porque puede ser como Ciro, un Mesías para Dios. Una persona ungida por Dios. Eso es así. Isaías 49, 5 y 6 dice: El Señor y mi Dios es mi fortaleza. Dice: poca cosa es que tú seas mi siervo
para levantar a las tribus de Israel y restaurar a los sobrevivientes de Israel. Yo te pondré como luz sobre las naciones, para las naciones, a fin de que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra. Así que Dios es el que está diciendo esto, Clara Mercedes. Dios ¡Qué es promesa! el que hace esta promesa para hacerla cumplir. No es el ser humano, sino que es Dios el que está en control. ¿A ti te parece bien que Dios esté en control? Claro, eso da una seguridad y una tranquilidad tan grande. Pues esto quiere decir que el control no está en nosotros. ¿No te gusta a ti controlar? A mí me parece que a ti te gusta bastante controlarme a mí. Yo sé, pero Dios controla, pero nos ayuda a manipular las cosas desde aquí, mientras Él controla. O te dio a ti manipulación. Claro. Mejor no hablemos de eso, sino de Daniel 2. Daniel 2 del 29 al 30. Estando tú, oh rey, en tu cama, tus pensamientos se agitaban por saber lo que había de suceder en el porvenir. Es decir, que el hermanito Nabucodonosor estaba meditando, orando, pensando, inspirado. ¿Cuántos verbos podemos usar? Sobre el futuro, el Y lo porvenir. que nos pasa mucho a todos nosotros prácticamente, casi a todos, que cuando no podemos dormir siempre pensamos en lo que puede pasar, qué hacer y cómo resolver las situaciones. Entonces él estaba en un momento así. Y el que revela los misterios que ha hecho saber lo que ha de suceder. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque la sabiduría que hay en mí sea mayor que la de todos los vivientes, sino para que yo dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Aquí vemos las características principales de Daniel. Y la primera es humildad y servidumbre. Este Daniel, humilde y un siervo fiel, recibe de Dios la respuesta de cómo interpretar este sueño que había tenido el hermanito Nabucodonosor y da la interpretación Clara Mercedes, rogando porque Dios pudiera proteger a todos los sabios y magos y astrólogos de Babilonia que el hermanito Nabucodonosor en un momento de ira quería matarlos a todos. Por supuesto, entre matarlos a todos estaban incluidos los tres amiguitos de Daniel y Daniel, porque ellos pertenecían a ese estrato social. Uh-huh. Pero esto no sucedió, porque Dios intervino. Dios siempre interviene, Clara. Lee lo que dice de Nabucodonosor. Daniel 3, 28 al 30. Nabucodonosor exclamó diciendo: Bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y desobedecieron el mandato del rey, pues prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto o dar homenaje a cualquier dios aparte de su Dios. Luego de mi parte es dada la orden de que en todo pueblo, nación o lengua, el que hable mal contra el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego sea descuartizado. Oye, Johnny, pero se fue al otro extremo también. Sí, porque date cuenta que él no está entendiendo el mensaje. Date cuenta que él llama a Dios el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, no lo llama su Dios. Él no se veía a sí mismo suficientemente bueno, ni se veía aparte. Dios sí lo veía como parte y por eso lo llama Mesías. Al hermanito Ciro. Ciro y al hermanito Nabucodonosor lo llama su siervo. Entonces, ¿cuál fue la...? Y su casa se ha convertido en ruinas, porque no hay otro Dios que pueda librar así como él. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Dónde queda hoy día Babilonia, Johnny Ramírez? Irak. En Irak. Johnny, yo quiero conocer Irak. De modo que el hermanito Daniel hace claro y sin lugar a dudas
que el Dios de el universo entero, creador de todo, estaba también comunicándose con Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor, Clarita Mercedes, tuvo problemas en su orgullo. Léela acerca de esto. Daniel 4, 24 al 25. Esta es, oh rey, la interpretación, es un decreto del Altísimo que ha caído sobre mi señor el rey. A ti te echarán de entre los hombres y junto con los animales del campo estará tu morada. Te darán a comer hierbas como a los bueyes y serás mojado con el rocío del cielo. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere. 7 tiempos son 7 años, Johnny. Sí, y el propósito era que él aceptara ¿qué cosa? Que reconociera que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Dios es el que está en poder. Esa misión de Dios era comunicarle a Babilonia, comunicarle a Nabucodonosor y a los que estaban antes y a los que estaban después también, que Dios es el que está realmente en control. Cualquier control humano es efímero, Clara Mercedes. Así es, Johnny Ramírez. El capítulo 4 sigue hablándonos el hermanito Daniel. Y esto lo vamos a leer ahora. Daniel 4, 34 y 35. Pero al cabo de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y me fue devuelta la razón. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano, ni quien diga, ¿qué haces? Clara Mercedes, estas cosas que estamos estudiando me dejan atónito. Darnos cuenta cómo Dios es el que está en control y que el rey Nabucodonosor recibiera esta revelación y que la misión de Dios incluyera al rey Nabucodonosor y que Dios pusiera a Daniel para que le interpretara este sueño y le predicara al hermanito Nabucodonosor que Dios es el único que entiende y que conoce. Clara Mercedes, esto tiene que darnos humildad. Humildad, porque el rey Nabucodonosor no era parte, no adoraba a Dios y Dios lo usó, Dios le envió mensaje. En otras palabras, Dios se comunica con todos sus hijos, no importa dónde estén, lo que crean, dónde se reúnan, Dios les habla a ellos, nos habla a nosotros, nos habla a todos. Dios no tiene acepción de persona, Dios nos ama a todos por igual. Se quedan algunos perplejos pensando que tienen que entender todo, Clara. Que tienen que saber cuáles son los límites. Mira, de aquí para acá es el pueblo de Dios y de aquí para acá son los mundanos. Así que tú estás del lado de los mundanos. y así que se imagina la gente, que son líneas definidas que se pueden, que tú miras y ya sabes quién está dónde. Pero no es así, porque hemos visto cómo desde el hermanito Moisés, el hermanito Abraham, que le dio los diezmos a Melquisedec, y ni Abraham ni Melquisedec eran parte de ningún pueblo en ese momento cuando sucedieron estas cosas. Y hemos visto los otros ejemplos, Clara. ¿Tú quieres saber cuál es el objetivo final de todo esto de la misión de Dios? Claro que sí. ¿Y dónde piensas que lo vamos a encontrar? La Biblia, porque si la Biblia lo dice, yo lo creo y lo practico. Leamos. Daniel 12 del 5 al 13. Yo, Daniel, miré y he aquí que 2 estaban de pie. Uno de este lado, en la orilla del río, y el otro al otro lado, a la orilla del río.
Entonces dije al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el final de estas cosas sorprendentes? Escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, quien alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. Yo escuché, pero no entendí y dije. Entonces, Clara Mercedes, Dios está declarando una sabiduría aquí especial. Está dando números, está dando años, está dando fechas, está dando profecías. Y muchas personas se enfocan en descifrar y desmenuzar esta profecía. Y nada de malo hay en eso, Clara Mercedes. Pero el desmenuzar y entender el detalle de esas profecías no es lo que era la misión de Dios. Esas profecías son incidentales, son como letreros en la carretera que te indican el camino. No son la carretera, no son mucho menos el destino, son letreros. Y el hermanito Daniel dejó esto claramente entendido, pero el hermanito Daniel no lo entendió él claramente. Veamos qué era lo que decía Daniel. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dijo: anda, Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de ellos entenderá. Pero los sabios sí entenderán. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Pero tú continúa hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, ¿qué era lo que quería Daniel? ¿Cuándo será el final de estas cosas sorprendentes? Y, Señor mío, ¿cuál será el final de todas estas cosas? Daniel quería conocimiento. Quería poder desmenuzar en detalle todas estas profecías y todos estos movimientos que Dios había mostrado que iban a suceder antes. ¿Te gusta cómo lo estoy mostrando? Uh-huh. Antes de la segunda venida de Jesús. Y quería tener todo bajo control. ¿Será eso lo que Dios quería que Daniel tuviera? ¿Qué es lo que Dios declaró? Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, pero tú continúa hasta el fin. Quiere decir que aunque pasen esos 1335 días, ese no es el fin. Porque le dice: pero tú continúas el fin y descansarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. El que espere. Así que la primera acción que Dios quiere de Daniel es que espere tranquilito. Que muy bienaventurados los que lleguen a los 1335 días. Pero que debe continuar esperando hasta el final. Así que, de nuevo, primero que espere, que continúe hasta el final, y en medio de este continuar, esperar, ¿qué tiene que hacer? Descansarás hasta el fin de los días. Entonces, no consiguió el hermanito Daniel lo que pidió. Lo que consiguió fue el consejo que tú y yo necesitamos. Y todos nosotros esperar y continuar hasta el final, esperando y confiando en Dios. Descansando en Dios. Y entonces Apocalipsis 22:20 nos dice: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos. Estas palabras de el hermanito Juan al escribir el Apocalipsis terminando el libro son de mis favoritas. Continuamente digo: ven, Señor Jesús. Cada vez que hay una desgracia,
Cada vez que hay un dolor, muerte, sufrimiento, agotamiento, depresión, problemas, incertidumbres, desconocimiento del futuro, ven Señor Jesús. Debemos descansar en el Señor Jesús y perseverar en el Señor Jesús. Y esto es lo que les recomendamos a ustedes y le agradecemos por su fina atención. Muchas gracias. Muchas gracias.